La mayoría de los viajeros creen que el año nuevo es un tiempo de luz, de renovación, de dejar atrás lo viejo. Brindamos, comemos uvas y pedimos deseos, creyendo ingenuamente que el cambio de un número en el calendario nos protege. Pero para mi hermana Isabel y para mí, la madrugada del 1 de enero de 2009 no marcó un inicio, marcó el comienzo de una oscuridad que 17 años después todavía se sienta en la esquina de nuestra habitación cuando apagamos la luz. Mi familia decidió celebrar el fin del año 2008 en Pátzcuaro, Michoacán. México tiene una mística especial, una energía antigua que te envuelve, especialmente en sus pueblos mágicos. Pero hay una línea muy fina entre lo mágico y lo maldito. Rentamos una casona inmensa en el centro del pueblo, una reliquia arquitectónica del siglo XVIII, con muros de adobe de 1 metro de espesor que aislaban el ruido y atrapaban el frío. Éramos 12 personas. La casa era tan grande que, a veces, caminando por los pasillos, sentías que estabas completamente solo en el mundo. La noche del 31 fue perfecta. Hubo mariachis, risas, abrazos, pero recuerdo que, incluso en medio de la fiesta, el aire dentro de esa casa se sentía denso, pesado, como si el oxígeno tuviera que luchar para entrar a tus pulmones. A las 2 de la mañana, la fiesta empezó a morir. Mi hermana Isabel y yo, agotadas por el viaje y la emoción, decidimos retirarnos. Nuestra habitación estaba al final de un corredor largo y oscuro. Era un cuarto imponente, con techos de 5 metros de altura. Las vigas de madera oscura cruzaban el techo como costillas de un esqueleto gigante, y las sombras se acumulaban allá arriba, donde la luz de las lámparas no llegaba. Teníamos 2 camas individuales de hierro forjado, separadas por una mesa de noche antigua, con un espejo manchado por el tiempo. Nos metimos en las camas. El frío de Pátzcuaro en enero es seco, cruel. Se mete por las rendijas de las ventanas y se instala debajo de las cobijas. Apagamos la luz. La oscuridad fue absoluta. Isabel se durmió casi al instante. Yo me quedé un rato escuchando los sonidos de la casa. Las casas viejas hablan. La madera crujía, se contraía con el frío. Finalmente, el cansancio me venció y caí en un sueño profundo, sin sueños, o eso creía. En algún momento de la madrugada, quizás a las 3:30 o 4, algo me sacó del sueño. No fue un ruido fuerte, fue un sonido doméstico, familiar. Escuché el rechinido de los goznes de la puerta de madera. No abrí los ojos. Mi cerebro, todavía medio dormido, buscó la explicación más lógica y reconfortante. ¿Es mamá? Nuestra madre siempre tenía la costumbre de entrar a nuestros cuartos en la madrugada para vernos dormir, para arroparnos o rezar un Padre Nuestro en silencio. Escuché pasos suaves sobre la duela de madera. Paf, paf, pasos lentos, cuidadosos. Sentí esa presencia familiar acercándose a mi lado de la cama. No sentí miedo. Al contrario, sentí esa paz infantil de saber que alguien te cuida. Esperé sentir la mano de mi madre en mi frente o acomodando la cobija, pero lo que sentí rompió mi realidad. El colchón se hundió violentamente. No fue el peso de una madre sentándose con delicadeza en el borde. Fue el peso de algo denso, pesado y frío, que se arrastró desde los pies de la cama hacia arriba. Sentí cómo las rodillas de eso se clavaban en el colchón a los lados de mis piernas. Sentí cómo subía, reptando sobre mi cuerpo, aplastando mis piernas, luego mi estómago, hasta llegar a mi pecho. Fue una invasión total. Quise abrir los ojos, pero mis párpados pesaban toneladas, estaban sellados. Quise gritar, «¡Mamá, quítate!», pero mi voz estaba atrapada en una garganta cerrada. Mi lengua estaba dormida. Era una parálisis de sueño total, pero amplificada por un terror físico. Sentí una presión gélida en el esternón, como si me hubieran puesto una losa de hielo encima.
El aire no entraba. Me estaba asfixiando. Y entonces, con un esfuerzo sobrehumano, logré abrir los ojos una fracción de milímetro, apenas una rendija entre las pestañas. La habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por la luz de la luna que entraba por la ventana alta, y vi lo que estaba encima de mí. No era mi madre, era una silueta humanoide, una masa de oscuridad más negra que la noche misma, como un agujero en el espacio. No tenía rostro, no tenía ojos, ni boca, ni nariz. Era un vacío con forma de hombre. Estaba agachado sobre mi pecho, con sus manos, o lo que fueran esas extremidades largas, presionando mis hombros contra el colchón. Me estaba mirando. Lo sé, aunque no tuviera ojos, sentía su mirada clavada en mi miedo. Se estaba alimentando de mi pánico. Esa cosa estuvo sobre mí lo que parecieron horas, aunque seguramente fueron segundos eternos. Podía sentir su respiración en mi cara, pero no era aire caliente, era un vaho frío, con olor a humedad y a estática eléctrica. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Pensé que me iba a morir ahí mismo, de un infarto, sin poder mover un dedo. De repente, la presión cedió. La entidad levantó las manos de mis hombros. Logré mover el dedo meñique de la mano derecha. Esa pequeña señal rompió la parálisis. Tomé una bocanada de aire ahogada, y en ese instante, la figura se bajó de mi cama con una agilidad obscena, inhumana. No tocó el suelo. Vi, con los ojos ya abiertos de par en par, cómo esa sombra se deslizaba por el aire, flotando a ras de piso, y subía a la cama de al lado, la cama de Isabel. El terror que sentí por mí se convirtió en horror por ella. Vi cómo el colchón de Isabel se hundía bajo el peso invisible. Vi el cuerpo de mi hermana tensarse de golpe. Sus manos se cerraron en puños, agarrando las sábanas blancas con desesperación. Su cabeza se movía ligeramente de lado a lado, intentando despertar, atrapada en la misma parálisis que yo acababa de sufrir. La entidad se quedó ahí, agazapada sobre ella, como un parásito, absorbiendo su energía. Quise saltar, quise golpearlo, pero mi cuerpo seguía débil, temblando, y entonces pasó lo más increíble. Justo cuando recuperé la fuerza para gritar el nombre de mi hermana, la figura reaccionó. Empezó a deshacerse. No caminó hacia la puerta. No se escondió debajo de la cama. Se desvaneció de los pies a la cabeza, convirtiéndose en un humo denso, negro y aceitoso. Vi cómo ese humo subía en espiral hacia el techo altísimo y se filtraba como agua negra por las grietas de las vigas de madera hasta desaparecer. Isabel soltó un grito ahogado, gutural, y se sentó en la cama de golpe, empapada en sudor frío. Nos miramos en la oscuridad. Sus ojos estaban desorbitados. «Valeria», susurró con voz de ultratumba. Algo estuvo encima de mí. Algo me estaba aplastando. No dijimos nada más. Prendimos todas las luces. Nos sentamos en la misma cama, espalda con espalda, vigilando la habitación hasta que salió el sol, escuchando cómo la casa crujía, burlándose de nosotras. Al día siguiente, durante el desayuno en la plaza de Pátzcuaro, con el sol en la cara y el ruido de la gente, intentamos racionalizarlo. Fue una pesadilla compartida, dijimos. Fue la altura, la cena pesada, pero el terror real volvió cuando, esa misma tarde, Isabel me confesó algo que no le había dicho a nadie. Semanas antes de nuestro viaje a México, Isabel, en su rebeldía adolescente, había estado experimentando. Había comprado libros viejos en un mercado de pulgas, libros de magia negra, rituales de invocación, grimorios baratos. Lo hacía por curiosidad, por juego, por sentirse diferente. Leía oraciones en latín antes de dormir. Encendía velas. Lo que ella no sabía, y lo que yo aprendí a la fuerza, es que cuando viajas a lugares con una carga espiritual y energética tan fuerte como Pátzcuaro, una tierra antigua de muerte y tradición, no vas solo.
Llevas contigo lo que tienes en el alma. Isabel había viajado con las puertas de su percepción abiertas de par en par. Y esa casa vieja, esa casa que había visto siglos de historia, funcionó como un amplificador. Isabel quemó los libros apenas regresamos a casa. Lloró mientras veía el papel hacerse ceniza. Pero el daño ya estaba hecho. Esa entidad, esa sombra que vimos en 2008, no se quedó en esa habitación de Michoacán. Fue una invitación que ella aceptó sin saberlo. Se pegó a ella. Hasta el día de hoy, mi hermana sufre de episodios de parálisis del sueño, tan violentos que a veces despierta con moretones en los muslos y marcas de dedos en los brazos. Los médicos le recetan pastillas para el estrés y la ansiedad, pero nosotras sabemos la verdad. Esas marcas son el recordatorio de esa noche en Pátzcuaro. Es la sombra que viene a cobrar su parte. Esta historia es real. Está verificada por la memoria de 2 hermanas que esa noche dejaron de creer en las casualidades. Viajar expande la mente, dicen, pero también puede exponer el espíritu. Somos vulnerables cuando dormimos en camas ajenas, bajo techos que no conocemos, si van a pueblos antiguos, si se quedan en casonas con historia. Respeten el silencio de las paredes, no reten a la oscuridad, y por lo que más quieran, tengan mucho cuidado con lo que leen o invocan antes de dormir en una tierra que no es la suya, porque a veces lo que traemos de recuerdo en la maleta no son artesanías, son pasajeros que no pagan boleto. ¿Alguna vez han sentido que algo viajó de regreso con ustedes después de unas vacaciones? ¿O que una casa alquilada los estaba esperando? Cuéntenme su historia en los comentarios. Y esta noche, revisen debajo de la cama. Buenas noches.